Bien, hoy nos sumergimos en un material que es fascinante y que aborda una idea muy particular: la vida no vivida. Mm, Y no se trata de no haber escalado el Everest o, no sé, escrito una novela. para nada. La misión de hoy es explorar una forma mucho más silenciosa en que se nos puede escapar la vida. El texto plantea una pregunta que de verdad me dejó pensando. A ver. ¿Es posible que nuestra vida entera transcurra mientras estamos, por así decirlo, ocupados en otro lado? O sea, dentro de nuestra propia cabeza. Es una pregunta inquietante, sin duda. Y lo que es clave, y por eso el material me parece tan potente, es que no está describiendo a alguien con una crisis o un problema evidente. Claro, Al contrario, pinta el retrato de una persona perfectamente funcional. Va a trabajar, paga sus cuentas, tiene relaciones sociales. lo normal. Exacto. Desde fuera todo parece en orden, pero por dentro, la experiencia vital, el acto mismo de vivir, no está siendo registrado. La premisa es brutal. La fiesta está sucediendo, pero no hay nadie en casa para disfrutarla. Nadie en casa. Eso es fuerte, porque el texto distingue esto muy claramente de la distracción normal, ¿verdad? Totalmente. No habla de cuando nos perdemos un segundo mirando el celular, eso nos pasa a todos. Habla de algo más profundo, casi como un estado por defecto. Exactamente. No es una visita ocasional al mundo de los pensamientos. El material utiliza una metáfora muy gráfica. Para muchas personas, la mente no es una herramienta que se usa para resolver un problema y luego se guarda, Ajá. sino que se ha convertido en su domicilio permanente. Se vive ahí dentro. Wow. Y esto invierte por completo la ecuación. La vida real, lo que pasa aquí y ahora, se convierte en el ruido de fondo, y el monólogo interior es el evento principal. Claro, el comentario sobre la vida se vuelve más importante que la vida misma. Me hace pensar en, no sé, cuando alguien está en un concierto increíble, pero se la pasa grabando con el teléfono. Es una analogía perfecta para empezar. No está en el concierto, está produciendo un recuerdo del concierto. Es algo así. Es justo eso. O piensa en una conversación. En lugar de escuchar de verdad lo que la otra persona dice, nuestra mente está toda máquina, formulando la respuesta, juzgando, recordando algo que nos pasó. Sí, sí, totalmente. La conversación real está ocurriendo en el aire, pero el presidente de nuestra mente no está participando, solo está procesando datos para su propia narrativa. El texto lo dice de una forma muy directa. La mayoría de las personas no se va ocasionalmente del presente. Y remata, Y remate con, no vuelve nunca. un momento, ¿no vuelve nunca? Suena un poco extremo, ¿no? ¿Estamos diciendo que el simple acto de pensar nos saca de la vida? Bueno, ¿Acaso no podemos pensar y vivir al mismo tiempo? Porque, a ver, pensar es lo que nos hace humanos. es que ahí está el nudo del asunto, y el texto lo aborda de frente. No es que seamos defectuosos o que pensar sea malo. El argumento es que la mente, por su propia naturaleza, no puede operar en el presente puro. ¿Cómo que no puede? Es, como la describe el autor, una habitante del tiempo. Su materia prima, su combustible, es el tiempo. A ver si te entiendo. ¿Quieres decir que para que la mente funcione necesita moverse hacia atrás o hacia adelante? Precisamente, piénsalo un segundo. La mente opera con la memoria, que es pasado. Ujú, Opera con la proyección y la planificación, que es futuro. ujú. O bien opera a través de la comparación, juzgando el ahora en función de lo que fue o de lo que debería ser. Claro. Incluso el pensamiento más simple, como esta manzana es roja, implica comparar la percepción actual con el concepto rojo que ya tienes en tu memoria. El acto de pensar, por definición, es un acto de mediación, de reflexión sobre algo. ¿Y la vida? Pues la vida no es reflexiva, es inmediata. Vaya, eso cambia la perspectiva. O sea que el problema no es mi falta de concentración, sino la arquitectura misma de mi mente. Exacto. Si pienso en la cena de anoche, estoy en el pasado. Si me preocupo por la reunión de mañana, estoy en el futuro. Entonces, el pensamiento y la experiencia directa de la hora son como dos vías de tren que corren en paralelo, pero que nunca se tocan. Es una imagen perfecta. El pensamiento es un proceso con un desfase inherente. Siempre es un eco, una interpretación. La vida, en cambio, es el sonido original, directo, sin filtros. Entiendo. Por eso el texto insiste tanto en que no es una simple distracción.
Es algo estructural. La mente y la vida, en este sentido, operan en dimensiones distintas. No es que una sea buena y la otra mala, es que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entendido. Pero si la mente está construida para viajar en el tiempo, ¿cuál es su problema con el ahora? ¿Le tiene miedo o simplemente no le interesa? Porque la explicación que siempre nos damos es que nos distraemos porque el presente es aburrido. Ajá, la excusa clásica. Necesitamos pensar en algo para no aburrirnos. Y esa es la suposición que el texto da vuelta de forma brillante. No es que el presente sea hostil o aburrido para la mente, es que es innecesario. Innecesario. ¿Sí? En el momento puro de la percepción, el sentir el calor del sol en la piel, el escuchar el sonido de la lluvia, la mente narrativa no tiene una función. Se queda sin trabajo. No le ofrece trabajo. Esa frase del texto me pareció genial. Es buenísima. Es como si la mente fuera un empleado hiperactivo y un poco neurótico que si de repente no tiene una tarea, se pone a inventar problemas que resolver. O a organizar archivos que no necesitan ser organizados. Eso. Solo para sentirse útil y en control. Es la analogía perfecta. Porque en ese instante de percepción directa, la mente no solo es innecesaria, sino que, como dice el texto, estorba, se interpone. Claro. Intenta inmediatamente ponerle una etiqueta. Ah, sol, qué agradable, me recuerda al verano pasado. Debería ponerme protector solar. Intenta traducir la experiencia a palabras, a una narrativa. Sí. Pero la sensación del calor es completa en sí misma. Es anterior a toda esa cháchara. El sabor de una fruta no necesita el comentario «está dulce». El sabor es. Por eso la mente huye de ahí, no por rechazo, sino por una especie de irrelevancia funcional. Se siente amenazada en su rol de protagonista. Claro. Y esa huida me hace pensar en cómo llenamos cada segundo de silencio. En la fila del supermercado, en el ascensor, sacamos el celular de inmediato. Al instante. Es como si no soportáramos estar desempleados mentalmente ni por 30 segundos. Es casi un pánico a quedarnos sin nada que procesar. Es el pánico del yo, de esa identidad construida a base de historias, de pasado y futuro. En el ahora, esa identidad se disuelve un poco, porque no hay relato que contar. Y eso nos lleva directamente a la gran paradoja que el material plantea. La paradoja de que cuanto más activa está la mente, más ausente está la experiencia. A primera vista parece contradictorio, ¿no? Totalmente. Sentimos que cuando pensamos mucho estamos muy vivos, muy metidos en las cosas, analizando, resolviendo. Exacto. La mente se siente tremendamente importante y ocupada. Pero esa actividad febril ocurre en un plano virtual, no en el plano de la experiencia directa. Y aquí el texto lanza una de sus frases más provocadoras. Sí. Cuanto más se piensa, menos se vive. Dura. Y aclara enseguida. No es un ataque al pensamiento. Pensar es una herramienta maravillosa para diseñar un puente, aprender un idioma o planificar un viaje. El problema es cuando la herramienta se adueña del taller y cree que ella es el propósito de todo. Me gusta la imagen. Es la diferencia entre leer el menú y comer la comida. El menú es útil, es esencial para planificar lo que vas a comer. Claro. Pero si te pasas toda la cena leyendo y releyendo el menú, analizando los ingredientes y comparando los platos, nunca llegas a probar la comida que tienes delante. Se enfría el plato. El plato se enfría y te quedas con un conocimiento perfecto del menú, pero con el estómago vacío. Totalmente. Y el texto dice algo muy parecido. La mente no saborea, no oye sin traducir, no toca sin interpretar, y la vida real consiste precisamente en eso, en saborear, oír y tocar directamente. ¡Qué atardecer tan bonito! Debería sacarle una foto para Instagram. Me recuerda al de las vacaciones pasadas. Ojalá pudiera haber más de estos. Mañana seguro que llueve. Todo ese monólogo mental no acompaña a la experiencia, la sustituye. Y esto que dices se ve reflejado en la práctica, aunque de una forma muy sutil. Como decíamos al principio, no hay una alarma que suene. La persona es funcional. ¿Cómo se manifiesta esta pérdida si es tan silenciosa? Buena pregunta. Uno no se da cuenta en el día a día, ¿o sí? No, ese es el tema. No es un dolor agudo, es una ausencia crónica que solo se hace evidente en retrospectiva. Años después. Sí, años después, cuando uno mira hacia atrás y hay huecos.
El material cita esas frases que todos hemos oído o incluso dicho, y que son escalofriantes si las piensas bien. A ver. No sé en qué momento pasaron los últimos 10 años. O de esa época de mi vida casi no recuerdo nada. Y la más dura de todas. Ay, sí. Lo tenía todo para ser feliz, y no lo viví. Esa última es demoledora, porque implica que las condiciones externas eran perfectas. La familia, la salud, el trabajo, pero la experiencia interna, la vivencia, simplemente no ocurrió. No ocurrió. Y el texto hace una distinción que me parece crucial. No es un problema de mala memoria, no es olvido. Es una distinción fundamental. No es que los recuerdos se hayan borrado, es que en muchos casos nunca llegaron a grabarse con la textura y la profundidad de la experiencia real. Claro. La conciencia estaba en otro lado, en su domicilio permanente del pensamiento. Es como tener una cámara de video grabando durante horas, pero con la tapa del objetivo puesta. ¡Qué buena imagen! La cinta corre, el tiempo pasa, se gasta la batería, pero al final no hay ninguna imagen. La vida estaba ahí, desplegándose. Pero el testigo, el que tenía que vivirla, estaba ausente. La cámara con la tapa puesta. Es una imagen brutalmente precisa. Y me lleva de nuevo a esa inquietud que sentimos en los momentos vacíos. Esa necesidad compulsiva de llenar el silencio, ya sea esperando el metro o a que hierva el agua para el café. El texto lo relaciona con un miedo. Sí, lo interpreta como el miedo del yo narrativo a quedarse sin función, a volverse irrelevante. En el presente puro, la percepción ocurre por sí misma. No necesita un director. No necesita un comentarista. Exacto. La sensación del aire en la cara no requiere un análisis para existir. Esto deja esa voz en la cabeza, la que nos cuenta la historia de quiénes somos, sin guión, sin control, sin nada que hacer. Y esa aparente inutilidad se vive como una pequeña muerte, como una amenaza existencial. Es como si el narrador temiera desaparecer si deja de narrar. Aunque sea por un instante. Por eso la huida al pensamiento es un acto reflejo, casi de supervivencia de esa identidad que hemos construido. Es cómico si lo piensas. Es como cuando intentas meditar por primera vez. Te sientas, todo solemne, y a los 5 segundos ya estás haciendo la lista del supermercado en tu cabeza. Sí, la mente se escapa a una velocidad increíble. Es casi un acto de pánico. Lo es. Y esto, según el material, es lo que conduce a lo que el autor llama la tragedia silenciosa. No es una tragedia de grandes dramas o fracasos épicos, que son visibles y a veces hasta tienen un cierto romanticismo. Claro. La verdadera tragedia, argumenta, es una vida que transcurre sin testigos, una vida sin contacto directo, vivida a través del filtro de la mente. No es necesariamente una vida de sufrimiento, simplemente, como dice el texto, no se está. Uf. Y eso es lo más sutil y quizás lo más triste. No deja una cicatriz que se pueda señalar y curar. Deja un hueco, un vacío que se descubre demasiado tarde. Entonces todo esto nos lleva de vuelta al principio. La conclusión parece cerrar el círculo. La vida no se pierde por cometer errores, sino por estar ausente. Justamente. Mientras esa mente, esa habitante del tiempo, sea la que gobierne nuestra experiencia, la vida real seguirá ocurriendo en otro sitio. Como una película que se proyecta en una sala vacía. Exacto. Es una idea muy potente para cerrar. La vida no espera que terminemos de analizarla. Simplemente sucede, instante a instante. No se detiene para que la comentemos. Y la gran pérdida, como concluye el material, no es que a la vida le falte algo. No. Sino que no haya nadie en casa para recibirla. La fiesta está en pleno apogeo, la música suena, la comida está servida, pero el anfitrión está encerrado en su despacho, absorto, planificando las fiestas del año que viene. Y con esa imagen dejamos una reflexión final para quien nos escucha. El texto se enfoca mucho en diagnosticar esta ausencia, en explicar el mecanismo. Sí, es un gran diagnóstico. Pero si aceptamos esta premisa, si reconocemos que quizás pasamos más tiempo en nuestro domicilio mental de lo que creemos, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál podría ser el acto más pequeño y simple de presencia que se podría practicar? No con la meta de eliminar el pensamiento, que es imposible, sino solo para abrir una ventana y recordar que existe otro lugar donde se puede habitar, aunque sea por un momento.